Vamos a conocer entonces el proceso infantil de apropiación de la lengua escrita. Bien, lo primero que tenemos que decir es que esta línea de investigación surge a partir de las investigaciones de la doctora Emilia Ferreiro. Emilia nació en la década del 30 en Buenos Aires. Hizo su carrera de psicología en la UBA, en la primer camada de psicólogos graduados en la Universidad Pública Argentina, y en Suiza trabajó como colaboradora del célebre psicólogo Jean Piaget, y realizando su doctorado bajo la dirección del mismo Piaget. A inicios de la década del 70 vuelve a Buenos Aires y forma un grupo de estudio que comienza a indagar cómo es el proceso de aprendizaje de la lengua escrita por parte de los niños. Por cuestiones políticas sufre el exilio luego del golpe militar del 76 y vive afuera del país hasta nuestros días. Vale decir que desde el año 1979, en el que se publica el libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, que es la primera compilación importante de sus investigaciones, hasta nuestros días, continúa ejerciendo la investigación y la formación de investigadores en México, pero también en otras ciudades, en otros países, de Latinoamérica y de Europa también. Bien, vamos a distinguir este primer nivel que en la teoría van a ver que figura como distinción de modos de representación gráfica, las escrituras iniciales. ¿Por qué distinción de modos de representación gráfica? Porque acá empieza a separarse lo que es el dibujo de lo que es la escritura para los niños. Y esta ilustración muy bonita de Frato, donde el niño va escribiendo lo que imagina, ¿no? O dibujando, y se lleva el reto de un adulto que le dice: has pintarrajeado la pared, y el niño amargado se pregunta: ¿pintarrajeado? ¿Por qué? Dedicado mucho esfuerzo. Bien, vemos acá una producción en pareja hecha por niños de 3 años. Están realizando una recomendación del libro de Graciela Montes, Clarita se volvió invisible, un libro muy lindo que aconsejo leer. Y esta es la recomendación que han hecho los niños, ¿sí? Un dibujo aquí y 2 escrituras. Esta que está acá de manera vertical y esta que está de manera horizontal. ¿Sí? Son 2 niños que escriben cosas distintas. Obviamente la maestra se toma el trabajo de preguntarle al niño qué quiso escribir, y cuando el niño le cuenta lo que escribió, lo anota para luego poder recuperarlo, porque como verán se trata de escrituras iniciales, primitivas, que no pueden ser interpretadas al tiempo de ser producidas. Fíjense, sin embargo, lo que los niños dicen que escribieron: Clarita se escondió en una toalla, Clarita se volvió invisible. Que una vez que lean el cuento van a ver que tiene mucho que ver con la trama. Está muy bien lo que han propuesto los niños. Bien, ¿qué encontramos en estas escrituras iniciales de los niños? Ahí estoy marcando los segmentos que los niños escribieron. Encontramos por un lado, fíjense, lo que la teoría va a llamar linealidad de las formas gráficas. Es decir, cuando los niños están en el ámbito de la escritura, las formas gráficas que hacen, por más que no se parezcan todavía a las escrituras convencionales o correctas desde el punto de vista figurativo, sí las disponen de manera lineal en la hoja. En cambio, fíjense que el dibujo no lleva la forma lineal, sino que sigue el trazo de lo que quieren dibujar. Estas que están acá verticalmente, inclusive es difícil distinguir letras, ¿no? O sea, es como una cadena de rayitas, ¿sí? Pero fíjense que es lineal. Y en esta que podríamos distinguir pseudoletras, ¿no? Porque no son letras, pero fíjense que también mantienen una linealidad. Y la otra característica es que son formas arbitrarias.
es decir, no mantienen relación con lo que quieren representar. El dibujo no es arbitrario, es icónico, ¿sí? Si yo quiero dibujar un sol, tengo que hacerlo circular, ¿verdad? Sin embargo, las letras o la escritura tienen una forma que no se parece a lo que digo en cuanto a lo figurativo, ¿sí? La representación pasa por otro lado. Dice Ferreiro, con los mismos tipos de trazos podemos dibujar o escribir. La diferencia está en el modo en que las líneas están organizadas. Cuando dibujamos, las líneas se organizan siguiendo el contorno de los objetos. Cuando escribimos, las mismas líneas no siguen el contorno del objeto. Cuando escribimos, estamos fuera del dominio de lo icónico. Con esa distinción, los niños reconocen dos de las características básicas de cualquier sistema de escritura: que las formas son arbitrarias porque las letras no reproducen la forma de los objetos y que están ordenadas de modo lineal a diferencia del dibujo. ¿Sí? Lo que mencionábamos anteriormente. Veamos un ejemplo más. Este es un fragmento de un fichero de plantas aromáticas que están haciendo niños de salita de 3. ¿Sí? Fíjense, esto que está acá es lo que la seño escribe en compu para ir llenando esta ficha sobre la albahaca. Los niños le dictan en ensaladas, en los usos, ¿no? En ensaladas, en pastas, en salsas, con tomate. Se usa fresca y se puede guardar congelada, también se usa seca. Y esto es lo que los niños escriben por sí mismos. El título de la ficha es albahaca y usos, que es el título de lo que después le dictan a la maestra. Nuevamente encontramos una disposición lineal de las escrituras de los niños y nuevamente encontramos que las formas son arbitrarias. No están dibujando la albahaca, están escribiendo, aunque sus formas todavía no sean muy convencionales. ¿Acaso esta A o esta que se parece más a una A o esta que se parece más a una I, verdad? Pero no tenemos ninguna certeza de que los niños las están usando como nosotros las entendemos. Acá hay dos cuestiones para resaltar importantes. Por el lado del sistema de escritura, vean que el primer paso entonces para que los niños empiecen a transitar el proceso de conceptualización de la lengua escrita es tener claro, distinguir que cuando empiezo a escribir uso formas dispuestas linealmente y que su forma es arbitraria, ¿sí? Eso en cuanto al sistema de escritura. Pueden usar rayitas, pseudoletras, ¿sí? Algunas formas que se parezcan más o menos a las letras, pero las están usando linealmente y arbitrariamente para representar lo que dicen. Y lo otro que se puede fijar, fíjense qué interesante, valga la redundancia, es que cómo están utilizando los niños el lenguaje escrito. Acá, si tenemos que evaluar cómo los chicos logran hacer un fichero de plantas aromáticas, tenemos que decir que tienen un uso también avanzado o que logran al menos cumplir con la función comunicativa de hacer un texto que le comunique al lector al respecto de una planta aromática en particular, cuáles son los usos que tiene. ¿Sí? Fíjense entonces que niños que todavía no conocen convencionalmente el sistema de escritura, pueden empezar también a pensar y a escribir y poner en juego conocimientos del lenguaje escrito propiamente.